Misericordia, senda de paz. Hola amigos de Misericordia Senda de Paz, es un gusto volver a entrar a sus hogares. Hoy, como cada programa, pues tenemos un invitado. En esta ocasión es un gran maestro pintor y que también ya se graduó de arquitecto. Déjenme decirles esa gran noticia. Con nosotros está el pintor maestro José Guadalupe Ríos Córdoba. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, muchas gracias. Pues miren, hoy vamos a hablar de arte religioso en Tepatitlán y en la región de los Altos de Jalisco. Todo esto vinculado a la fe que desde los principios del cristianismo, con estatuas, después con pinturas, se trataba de evangelizar a la gente a través de imágenes. Recordemos que la gente en aquellos años, pues había mucha gente analfabeta que no sabía leer, incluso en nuestro México. Y entonces se encargaban obras a grandes pintores para que fueran colocadas dentro de los recintos religiosos, dentro de conventos, dentro de los templos, de las grandes catedrales, y hemos visto a lo largo de la historia que pues esto representa una forma de evangelizar al pueblo. Y pues para eso el maestro Ríos Córdoba nos va a hablar acerca de la pintura, principalmente de la pintura que ha habido en Tepatitlán y en los Altos de Jalisco y de algunos autores. Bueno, buenas tardes a todos. El arte religioso como género es considerado de los grandes, dado que la palabra género o tema, mucha gente pues los confunde. Tenemos como géneros dentro del arte, tenemos la retratística, la paisajística, las naturalezas muertas, el género épico, etcétera. Dentro de los grandes géneros del arte en el mundo occidental, principalmente en el mundo católico, pues tenemos el arte religioso. Ahí tenemos grandes muestras, desde la época ya de las catacumbas había muestras ya de arte, de íconos que se hacían de la imagen de Cristo, de los primeros santos también. De ahí también viene, por ejemplo, la palabra Verónica, que quiere decir la verdadera imagen, que se refiere al paño que puso aquella mujer en el rostro de Cristo, donde se limpió la sangre, se quedó grabada la imagen, y quiere decir verdadera imagen, Verónica. No es que se llamara Verónica la dama aquella que le puso el paño. Total, que el arte religioso viene cumpliendo principalmente tres funciones dentro de la feligresía, dentro del catolicismo, ¿verdad? Es uno que es principalmente didáctico. Antiguamente no existía las facilidades que hay de aprendizaje en las escuelas, había mucho analfabetismo. Prácticamente las pocas gentes que sabían leer era porque tenían acceso en los conventos para que tradujeran la Biblia, para que escribieran los libros, se escribían a mano. Muchos dibujos de arte religioso se hacían a mano y se ilustraban a mano las Biblias, todavía no existía la imprenta. Entonces aprendían muchos ahí, otros aprendían de padres a hijos, había institutrices y había maestros que le enseñaban pues en los castillos, pero realmente era tan costoso que no había mucha gente que no tenía acceso a la educación, a la cultura. Por lo tanto, las imágenes que se ponían en los templos era con el fin didáctico, mientras el sacerdote estaba explicando, la gente volteaba y veía aquellos vitrales que fueron de los catedrales de la Edad Media, o aquellos murales en los templos, y empezaban a imaginarse lo que el sacerdote estaba diciendo, era de apoyo. Otra forma también que era la de motivar la devoción de los... ¿Ya? No, continuamos, maestro, continuamos. Era la de motivar la devoción precisamente de la feligresía, de la devoción a tal o cual santo, a tal o cual advocación de Cristo, a tal o cual advocación de la Santísima Virgen, ¿verdad? Y de esta manera,
pues la gente sentía que tenía más comunicación con, con Dios, con Dios Hijo o con la Santísima Virgen a través de aquella advocación. No es que estuvieran, como mucha gente cree, adorando o rezándole a la imagen. No, la imagen era un puente. Es como cuando tenemos una fotografía de la mamá o del papá o del abuelito que ya murió, pues el abuelito obviamente no está ahí, pero nos hace recordar a él, nos lleva hacia él. Ese es el objeto precisamente de las imágenes, es llevar a ese su camino. Entonces, ese era el segundo objetivo, o sea, motivar la devoción, la comunicación. Y el tercero era de carácter estético, esa era ya una consecuencia. De ahí que se tenían que aplicar conocimientos sobre el arte a la hora de llevarlas a cabo, que se vieran hermosas, que se vieran bonitas. Había reglas de composición de aquellos murales, de aquellas imágenes, porque si quedaban feas, en vez de motivar la devoción, pues motivaban precisamente que la gente volteaba hacia otro lado. Tenía que motivar la devoción. Y en el caso de las que eran la pasión de Cristo, por ejemplo, por ejemplo, los Vía Crucis, pues tenían que quedar muy dramáticos para que motivaran también que la gente sintiera la pasión de Cristo al estar viendo aquellos pequeños cuadros de los llamados Vía Crucis. Claro. Ya ve qué interesante explicación nos da el maestro acerca del arte religioso. Y en unos momentos más nos va a hablar el maestro Ríos Córdoba, sobre el arte religioso en Tepatitlán y algunos de sus autores. ¿Sí? Hablaremos de la parroquia, de los principales templos de los más antiguos en Tepatitlán, como el Santuario de Guadalupe, como puede ser San Antonio, como puede ser también el Santuario del Señor de la Misericordia, y otros templos que están alrededor de Tepa que también se consideran antiguos y que también ahí existe arte religioso. Bueno, el arte religioso lo podemos ver también de dos maneras, desde el punto de vista lo que es religioso en sí y desde el punto de vista también estético e histórico y el patrimonio de lo que es nuestra ciudad. En el caso de nuestra ciudad tenemos grandes muestras de arte religioso. Voy a señalar los más conocidos ahorita son los murales que pintó Rosalío González, en paz descanse, en los cruceros de aquí de la parroquia de San Francisco y en las Pechinas. Estos murales pintados al parecer de esta técnica de temple a la caseína, pues uno está representando la lucha de los ángeles y los demonios y la otra el juicio final. También tenemos otras grandes muestras de arte religioso en Tepa, como es la que está en el Baptisterio Nuevo, que es de Alfonso Lara Gallardo. Quiero aclarar que Alfonso Lara Gallardo fue uno de mis maestro de acuarela. Antes de irme a estudiar a San Carlos, en la Ciudad de México, y hacer allá el bachillerato, lo hice allá en la Ciudad de México, estudié aquí un tiempo en Guadalajara en artes plásticas, y Alfonso Lara Gallardo fue mi maestro de acuarela. Alfonso Lara Gallardo fue maestro de otro autor de una obra religiosa, que es el mural que está en el Hospital de Jesús, de Luis Eduardo González, que también hay un mural de él en el Salón Parroquial de San Francisco. De su servidor hay algunas obras de arte religioso, unas que son los murales transportables que cada año los ponen en la Navidad, uno que representa a los Reyes Magos, la Epifanía, y otro que representa al ángel cuando les anunció a los pastores el nacimiento de Cristo. Tengo también obras de arte religioso aquí en la sacristía del Señor, de aquí del Santuario del Señor, de algunos de los que han sido, no párrocos, sino de sacerdotes aquí en el Santuario del Señor, y también en Pegueros, en la sacristía, de los que fueron señores curas hasta el año de 1980, por encargo de un señor de apellido Casillas, que ya falleció, pinté al óleo los cuadros que están ahí. He pintado muchas vírgenes de Guadalupe, señores de la Misericordia, todo aquello. Hay mucho arte también religioso por otros grandes autores más jóvenes, como es el caso hay un artista de aquí de Capilla Guadalupe que tiene también algunas
obras. Están las obras algunas obras del maestro Rubén Méndez también. En fin, hay de muchos otros artistas en diferentes lugares, en diferentes templos. Bueno, continuamos hablando del arte religioso en Tepatitlán. Todo mundo que viene a Tepatitlán tiene algún buen comentario acerca de esas dos torres que están en la parroquia de San Francisco, torres campanario. Y para eso el maestro Ríos Córdoba nos va a hablar acerca de su autor y cómo es que fue hecha esta obra de arte, porque se considera una obra de arte. Es muy cierto, es una gran obra de arte en la región de los Altos, en el Estado y en la República. Y a nivel mundial, ¿por qué no decirlo? Realmente nuestras torres, con su propio estilo, donde predomina el neoclásico, ahorita voy a hablar del eclecticismo, obra de Martín Pozos, para mí el más grande artista que ha dado Tepatitlán, y dudo que se ha superado. ¿Y por qué hablo gran artista? Porque era realmente completo. Él era un superarquitecto, él era un gran ingeniero, él era un gran escultor, él era un gran dibujante, era un super albañil. Ahorita les voy a decir el por qué. ¿Por qué un ingeniero? Porque para hacer esos cálculos de que esta torre no se caiga, se recupan verdaderos cálculos. Como arquitecto, enseguida voy a hablar, él se basaba mucho en Vignola, no era tan autodidacta como creíamos, no era ningún inculto, era una persona con cultura. Entonces él se inspiraba, se basaba en Vignola, era su arquitecto de cabecera de Martín Pozos. Tenemos que como escultor él mismo hacía muchas de las molduras que se ven ahí, las hacía él personalmente con una técnica que le llamaban masilla, que no es otra cosa sino el estuco, pero los albañiles le llamaban masilla. Como dibujante, de hecho hay dibujos originales, un dibujo original de las torres, que estuvo un tiempo en el museo, no sé dónde esté ahora, estuvo dibujado por la propia mano de Martín Pozos. Como albañil, resulta un día me toca meterme por dentro de las torres, varias veces me metido, pero un día me metí a observar. Realmente su técnica albañilística es maravillosa, ¿eh? El ladrillo está tejido, o sea, ¿qué quiero decir? Las torres son de una sola pieza, es como si fuera una gigantesca pieza de cerámica. O sea, está armado, los ladrillos están trabajando unos con otros y está tejido. No están trabajando aparte, cada ladrillo es un conjunto. No era un albañil cualquiera tampoco, entonces era un genio este señor Martín Pozos Arias. ¿Quién fue su maestro o maestros? Él, se nombra que su principal maestro era Félix Ramos. Félix Ramos, que era un educador de aquella época, de los mejores que ha habido por algo, y qué bueno que tenemos una calle aquí que lleva su nombre, Félix Ramos. Al ser maestro de Martín Pozos, yo aquí sí puedo fantasear un poquito, si se le atoraba la carreta, como lo decimos, a Martín Pozos, pues iba con Félix Ramos, oye, ¿cómo le hago aquí para estos cálculos y todo esto? Y Félix Ramos, como era un profesor de aquellos de antes, que sabían todo, realmente, entonces lo sacaba del apuro, ¿verdad? Realmente, ahora, el estilo, ya hablando de la parte artística, no técnica, sino artística, de Martín Pozos, su estilo es el eclecticismo. Un buen eclecticismo tiene que tener un estilo principal. Son varios, el eclecticismo son mezcla de varios estilos, por eso se llama eclecticismo. Sin embargo, para que no resulte un pastiche, una revoltura de chile, mole y pozole, que se vea fea, debe de haber un estilo que lleva la voz cantante, un estilo principal al cual se subordinan los demás. En este caso, por ejemplo, es el neoclásico estilo Vignola, pero ahí hay adheridos también detalles, por ejemplo, incluso barrocos, incluso hasta bizantinos, incluso de esto, pero la voz cantante la lleva el neoclasicismo, como es un buen eclecticismo. Podríamos poner, por ejemplo, el eclecticismo del templo expiatorio de Guadalajara, que es ecléctico también, pero el predominio, el que lleva la voz cantante, es el gótico.
entonces a un neogótico, entonces los demás se subordinan, por eso se ve bien. Por cierto, voy a hablar así ligeramente, el este eclecticismo que estuvo en boga a principios del siglo XX, desde finales del XIX y principios del XX, en la República Mexicana, pero hablemos aquí del caso de Tepa, proviene de que cuando Adamo Bari fue el arquitecto de cabecera de Porfirio Díaz, le sugirió, según esto, que para embellecer las ciudades, principales de la República, capitales y principales cabeceras municipales, las fachadas se remozaran con el estilo del eclecticismo francés que estaba de moda en esa época, ¿verdad? Era el eclecticismo francés. Tenemos aquí el caso del Palacio Municipal, que es el más francés de los edificios. Se pone de moda, pero solamente la fachada, y la planta siguió siendo española. Pero para regresar a lo de Martín Pozos, lo de Martín Pozos no es eclecticismo ni siquiera francés, es eclecticismo 100% de lo que es el neoclasicismo tipo universal, italiano o francés o inglés. Es un neoclasicismo con todas las reglas, pero lo volvió ecléctico, sin hacer una mezcolanza. Realmente era un genio. Yo sigo y lo digo, lo sostengo, era un genio. O sea, podemos decir que Martín Pozos, pues, era un hombre completo en las artes, porque aparte de dominar la técnica, también para hacer estas obras, pues tenía que haber conocido la escultura. Sí. Y aparte tener esa inspiración para poder trabajar y de llevarlo de su mente, lo que él tenía, a ya llevarlo en físico. Sí. Eso es todo un proceso creativo. Claro. ¿No es así, maestro? Sí. Entonces, no es un resultado de la casualidad. Él era todo un proceso y de hacer su obra como la hace un verdadero artista, de principio a fin, cuidando todos los detalles, todo parte por parte. Volviendo también otra vez a Martín Pozos, no solamente está la obra de aquí, también está el templo de San José de Gracia, tiene más parte, es muy extensa la obra de Martín Pozos Arias. O sea, en toda la región de los Altos también hizo... E incluso en Guadalajara también. También en Guadalajara. Sí, Guadalajara. Entonces, es un artista de talla, podemos decir, universal, que a veces que no se le ha hecho la debida justicia. Yo digo, se le debe hacer, de hecho se debería de hacer un libro dedicado exclusivamente a la obra de Martín Pozos Arias. Yo creo que es el momento que alguien tome esta carta en el asunto, se recopile todo lo que haya de Martín Pozos Arias y se haga un libro sobre Martín Pozos Arias. Pues amigos, ustedes ya vamos conociendo un poco más de la obra religiosa aquí en Tepatitlán, y en unos momentos más el maestro pintor y arquitecto José Guadalupe Ríos Córdoba nos va a hablar acerca de la obra de los 4 evangelistas que están en la parroquia de San Francisco de Asís. Pues maestro, háblenos terminos de hablar de Martín Pozos, cómo es que también se embelleció parte de la ciudad con este tipo de trabajos que él hacía, y pues de los 4 evangelistas que tenemos en mármol en la parroquia de San Francisco de Asís. Bueno, de estos 4 evangelistas, lo que yo puedo decir es que fueron hechos en sitio por Carlos Augusto Volpi. Se trajeron los bloques de mármol de Carrara desde Italia, y aquí se hicieron, dado que era muy peligroso hacerlos allá, peligroso en el sentido de perder la obra, de que se dañara en el camino, se quebraba o algo así, y era mejor traerse al escultor, traerse los bloques y aquí hacerlo. Esto era rentable en la antigüedad, actualmente ya no es rentable, pero antiguamente era lo más práctico. Fue raro que aquí en Tepatitlán, pues, como era necesario traer esas obras, ponerle algo de excelente material a la parroquia, pues se optó por el mármol, porque aquí lo que todo se hacía era precisamente, hace rato nombraba yo, la masilla o estuco, porque también incluso era hasta difícil conseguir la cantera.
En Yahualica y en San Miguel el Alto no, pero en aquella época era difícil traer las cosas, todas las comunicaciones no había. Como dice Hipólito Tena en Filosofía del Arte, entre otras cosas, el arte es el resultado del grupo étnico, del momento histórico, el medio geográfico, el genio creador. Entonces el medio geográfico influye. Ahorita ya no tanto, ya ahorita con las comunicaciones ya no, pero en la antigüedad sí. Entonces era difícil traer hasta Tepatitlán cantera, traer incluso tezontle desde el centro de la República, y el basalto que se abunda aquí es difícil de trabajarlo. Entonces, esto de traer desde allá el mármol fue toda una hazaña, realmente una excelente iniciativa, gracias a lo cual tenemos unas obras de primer nivel, también ahí tenemos de primer nivel, semejantes a la calidad de las que hay en Europa, renacentistas, y en Tepatitlán. Esto es un privilegio que no se tiene donde quiera, ¿eh? Pues sí, porque están hermosas, o sea, nada más les falta hablar a esas esculturas para que de lo real, no sé si se manejaba, ahí sí desconozco si se manejaba el hiperrealismo en lo que son los trabajos de hacer las esculturas, pero pues nada más les falta hablar. Sí. Acérquense un día al altar para ver todo lo que es la textura de la piel, de los labios, de los ojos, de las manos, y también de los animales que acompañan a cada uno, el águila, el león, el hombre, para que vean lo real que se ve. Sí. El estilo, cuando la época que se hicieron, evidentemente que fue un estilo renacentista, aunque el Renacimiento había ocurrido 400 años antes, pero el Renacimiento después fue, su nombre lo dice, renacieron los ideales de la época griega, en las artes y en las ciencias, ¿verdad? Porque en el arte, en sí, el término moda no existe tanto. A diferencia de la técnica, donde una nueva técnica desplaza a la anterior, en el arte no, en el arte llega una nueva técnica, un nuevo estilo, una nueva escuela, y no desplaza a las anteriores, simplemente se suma. Entonces el artista dispone de un menú más amplio donde escoger. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos son enamorados de la moda totalmente, otros al revés, totalmente de lo antiguo, ¿no? El artista tiene todo su derecho a escoger de la historia del arte lo que en ese momento a él le guste más hacer, y lo que quiera, con lo que puede expresarse, y a algunos artistas les ha dado por trabajar en estilos. Por ejemplo, precisamente fue el caso de Rosalío González, que él pintó en un estilo también neoclásico del arte. Entonces a estas esculturas clásicas, que podríamos llamarlas neoclásicas, precisamente porque ya el nuevo clasicismo pasado, no desentonan precisamente con el neoclasicismo que hablaba hace rato, que predomina en las torres y en la nueva decoración del interior del templo, con los murales, las pechinas y los pseudorrelieves. Entonces va acorde, por eso se ven también, porque el entorno no choca con estas esculturas. Sí, porque se ve, existe, yo creo que la armonía. Sí, exactamente. Cuando entra uno a la parroquia, pues yo quedé enamorado la primera vez así ya, cuando entré, conocí la parroquia. Primero me llamó la atención el piso de madera, después ver todo lo que es el altar, donde desde la parte de arriba, donde está San Francisco, la Virgen de Tepatitlán, de la Limpia Concepción, y después los 4 evangelistas. Me agradó, y dicen que cuando le agrada a uno al ojo una obra o una arquitectura es porque pues hay armonía en el arte. Sí, eso es lo principal. En el arte tiene que haber que las obras, en vez de chocar unas con otras, se ayuden unas a las otras, se refuercen. Ahora, en todo arte hay tema y hay complemento. Evidentemente que nosotros sabemos que en nuestro templo, en los templos, el tema es toda la liturgia que se hace dentro del templo. Claro. Dentro del templo. Por eso hablaba yo al principio de que
El arte, el objetivo que llevaba era apoyar a la liturgia, no competir con ella, sino apoyar. Apoyarla. Oiga, actualmente, menciónenos 2, 3 artistas que hacen obra religiosa aquí en Tepatitlán. Bueno, aquí casi todos los artistas que estamos aquí en Tepatitlán, todos hemos hecho obra religiosa. Unos más, otros menos, ya sea por gusto propio, por encargo, con diferentes niveles de calidad, cada quien según el nivel que ha alcanzado, pero está yo hasta ahorita no conozco uno solo de los alumnos que he tenido, no conozco uno solo que no haya hecho mínimo una obra religiosa dentro. Oiga, ¿cómo va? Muy bien, ya los ayudo con qué poner aquí, por poner allá, pero podríamos mencionar que dentro de los artistas buenos que ha habido, obviamente religiosos, pues ya nombré de Rosario González, que era de Jalostotitlán, pero ya hablando sobre aquí de Tepa, concretamente, de aquí de Tepatitlán, concretamente, pues uno de los grandes dentro del arte religioso fue Victoriano González Aceves, Tanito. Él pintó muchos cuadros del Sagrado Corazón, de la Virgen, ¿okay? Otro grande que no es muy conocido porque murió muy joven, pero yo me estoy dando la tarea de darlo a conocer, que salga a la luz, fue Jesús García, papá del arquitecto Jesús García, Chuy García. Éramos muy amigos y él pintó muchos cuadros de templos con el estilo hiperrealista de tipo knife porque él aprendió por sí mismo, autodidacta, pero era un genio también, como los pintaba detallitos, todo aquello, ¿verdad? Sus obras magníficas, bien balanceadas, bien equilibradas, aprendió por su cuenta Chuy García. Bueno, él pintó mucho arte religioso. Otro que pintó mucho arte religioso fue don Antonio Luna, en paz descanse, que aunque él era de Villa Hidalgo, pero él prácticamente se hizo de Tepa, vivió más años de su vida en Tepa que en su propia tierra natal. Tenemos también aquí a Poncho Campo, el escultor, que está haciendo también muchas esculturas de tipo religioso, a Jorge Gómez, que ha hecho también frontispicios de la parroquia en metal, Jorge Gómez. Tenemos y también tenemos mucho a aquí a la vuelta, aquí muy Lorena González Ibarra, que es una magnífica pintora también de arte religioso. Maestro, mire, lamentablemente se nos acaba el tiempo y esto nos va a dar para hacer otros programas que ya lo comprometo aquí delante de la gente. Nos tenemos que despedir lamentablemente y pues primero Dios y ustedes nos veremos en una próxima emisión de Misericordia Senda de Paz. Dios los bendiga. Misericordia, senda de paz.